Gracias, Hazel Hernández, por ese reporte muy bien estructurado y como lo decías vos al final de tu nota, la realidad no está conforme a lo que dicen nuestras leyes. Hay muchos ancianos abandonados en la calle pidiendo limosna, otros que se han convertido en tomadores habituales precisamente por el abandono de su familia. Tantos hechos lamentables, pero bueno, hoy lo vamos a profundizar más este interesante tema con un experto que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, a quien agradecemos de antemano que haya dispuesto su día feriado, su día de descanso de los trabajadores para acompañarnos este 1 de mayo. Doctor Manuel Ruiz, experto en seguridad social, que nos viene a dar esos tremendos consejos. La gente le encanta, cuando usted está aquí se desbordan las llamadas, hablando de este caso específico de los hijos que abandonan a sus padres, pero además son tan descarados que hasta les quitan sus pensiones, el dinero que reciben por sus pensiones. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y que este 1 de mayo sea, digamos, para reflexión para la clase trabajadora, que sea una reflexión para mejorar nuestra seguridad social de presente y de futuro. Y pues vamos a tocar un tema que es de mucha importancia para el país, porque de 650,000 personas de la tercera edad, solamente habemos 125,000 personas que recibimos pensiones, pero este tema que se ha planteado aquí, podemos verlo, digamos, como en tres partes. Primero, que el Estado de Derecho, la Constitución Política primero, la Ley del Seguro Social 974 y 975, luego la Ley 1141, la Ley 175 y la Ley 870, que es el Código de la Familia. En estos casos particulares se estudian tres cosas. Primero, si la persona recibe pensión de parte del IN, el IN tiene toda la facultad que si esa persona, el familiar, tiene poder, cobra la pensión de este anciano concreto y lo abandona, el IN perfectamente puede suspender la pensión y pasarla al centro donde estas estimadas madres, estas monjas, digamos, recogieron a este anciano, y la pensión pasa directamente al centro donde está siendo atendido el anciano. ¿Cómo se hace esa gestión? ¿Sí? ¿Quién debe de hacerla? En este caso, que es público, perfectamente se puede hacer de oficio. De todas maneras, el INS demanda, exige la sobrevivencia anualmente, y el familiar tiene que llevar a ese anciano al Seguro Social, y si el anciano puede hablar, perfectamente puede manifestar que ha sido abandonada, pero como este caso es público, perfectamente el INS puede determinar cómo se llama la persona, cuál es el domicilio, y automáticamente suspender la cuantía de la pensión. Y dicen que hay una pensión que cobra la hija, supuestamente, quien abandonó a este señor. Exactamente, que además que hay una ingratitud. Es decir, puede perfectamente una persona ser demandada, el Ministerio de la Familia acciona y en este caso particular comete dos delitos: uno desde el punto de vista familiar, que abandona a un ser querido, y dos, que está cobrando una pensión y no está llegando al destino, que en este caso es la persona de la tercera edad. El segundo aspecto que se analiza es que si la persona no recibe pensión de parte del INS porque no cotizó, entonces ahí hay dos vertientes, la vertiente familiar y la vertiente del Estado. Si el familiar tiene los recursos para responder por ese anciano, pues entonces el Código de la Familia demanda a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, etcétera, para que ese anciano esté viviendo dignamente. Y en el caso que diga la persona, mire, yo no tengo ningún recurso, soy vulnerable, yo miren que ando vendiendo carbón, mire que yo no tengo recursos para darle a mi hermano o a mi papá. En ese caso existe la Ley 1141 de 1982 y también la Ley 175, y esta Ley 175 fue reformada por otra ley, pero aquí el problema es del fondo, es de apenas 5 millones, y esas pensiones de gracia no contributiva son otorgadas por medio de la Asamblea Nacional, asunto que lo veo yo realmente muy engorroso, porque esa facultad en todos los países del mundo
ahí puedo mencionar yo 9 países, 4 de Europa y 5 o 9 de América Latina, se le da esa función al Seguro Social, diciendo pues en una resolución que se la está otorgando el Estado por medio de la Asamblea Nacional, pero que a cargo del presupuesto general de la República, de tal manera pues que este anciano podríamos pues tomar esas acciones. Cuando digo podríamos, es que el Estado perfectamente puede determinar y suspender de manera inmediata la pensión de este anciano. Pero ahora esa pensión también, doctor, se utiliza como un reconocimiento y se ha también regulado que para otorgarse esa pensión de gracia que nos mencionaba a través de la Asamblea Nacional, sean personas que se destaquen en alguno de los ámbitos y que contribuyan a la sociedad nicaragüense, en este caso como artistas, como escritores, de lo contrario, que no, tengan un aporte, o sea, que este señor... Es que hay, la ley 1141, la ley 175 establecen tres sectores. Sector vulnerable, este anciano si no tuviera pensión. Por servicios prestados a la patria en la ciencia, en la cultura o el deporte, es lo que también es otro segmento. Por ejemplo, una gloria del deporte, un cantautor, un poeta, un pintor. En eso también la Asamblea. Y el otro que ya realmente se extinguió eran para los familiares o miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Por lo tanto, la ley 1141, que fue realmente acuñada por la ley 175, era para los tres segmentos que ahora serían para dos sectores. El sector vulnerable, que se llaman pensiones no contributivas, que son para personas efectivamente en estado vulnerable, y la segunda, lo que dice mi estimada amiga Xochitl, es para aquellas personas que se han destacado en la ciencia médica, en la cultura, en el baile, en la música, etcétera. Hay una llamada, doctor, pero ¿cuál puede ser la cuantía de esa pensión en base a qué? Eso está fundamentalmente, las pensiones por servicios prestados a la patria las determina un monto la Asamblea Nacional, y las pensiones no contributivas equivalen al 50% del salario mínimo general. Alguien que desea dar su opinión, tenemos en la línea telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, caballero, su comentario. Sí, quería opinar. Por ejemplo, un señor que está jubilado y la esposa le da maltratos y ella va a retirar la pensión y solo le da de beber, de comer esa comida rápida, se puede hacer el seguro ahí. Ok, ¿no tiene hijos? Ni siquiera, en ese caso es del barrio La Primavera. Barrio La Primavera. Le preguntaba que si no tiene hijos, solo tiene esposa. Sí, una queridita, pero él le dio el poder para retirar el dinero. ¿No tiene hijos? ¿Cómo no? Pero los hijos no están con él. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿No hacen nada los hijos para evitar ese maltrato? ¿Porque no se hacen cargo ellos de su papá? No hacen nada por el pobre anciano. Ok, gracias entonces por su llamada, está pendiente sí. él de un... Quiero aprovechar también para leerle algunos mensajes. Ok, está bien, ¿cómo no? Podamos responder una a una de manera conjunta. Nadie debe abandonar a un ser humano, sin embargo, en mi caso, cuando mi padre nos abandonó, a mí y a mi madre, jamás supe nada de él. Ahora tengo que mantener a alguien que jamás en mi vida vi. En ese caso creo que no se le debe de ayudar a los adultos mayores, porque si fuese el caso, eso no le ayudaría. Yo, un mal padre cuyo comportamiento en su juventud fue irresponsable con los hijos, no debe pretender que aquellos a quien no quiso y rechazó en su juventud lo acojan en su vejez con amor. Bueno, son opiniones que respetamos. Buen día, tengo 764 semanas cotizadas, 764. Actualmente de subsidio por cáncer de mama. Si me pensionan, ¿qué porcentaje me darían de mi salario actual? Nos pregunta, pero no nos dice cuál es el monto del salario, ¿verdad? Es correcto. Cuando el anciano recibe su seguro y vive en su casa, pero nadie vela por él. A ver, por favor, no nos llamen a este número, amigos. El número de llamadas, recuerden, con todo gusto, es el 2222-7808. Reitero el mensaje: cuando el anciano recibe su seguro y vive en su casa, pero nadie vela por él, ¿qué se puede hacer? ¿Esto debe ser normal o se debe de nombrar a alguien que le administre esa pensión? Buenos días, soy de Chontales, trabajo en una mina y tengo una consulta. En mi caso, no me pagan horas extras y ni siquiera el salario mínimo. ¿Qué puedo hacer si ni siquiera estoy asegurado? ¿Qué me aconseja?
Un último mensaje para que ya responda nuestro experto. ¿Y cuál es la ley para las madres que abandonan a sus hijos? También se da, nos dicen. Bueno, recuerden, llamada 2222-7808, estamos recibiendo muchas llamadas a este número que es el 8529-8731 y es solo para mensajes de texto, amigo. Bueno, vamos al grano. La esposa que le da mala vida, como le digo, tuve la dicha de ser director general de prestaciones económicas y esto era común, que abandonaban en diciembre, en Semana Santa, en ciertos periodos abandonaban a los padres y entonces pues nosotros teníamos toda la facultad para llevar a ese anciano a un centro y si recibe pensión. En este caso concreto no hay ninguna dificultad, no se requiere ninguna sentencia del Poder Judicial, basta que el INS constate que la que está recibiendo la pensión no está maltratando o ha abandonado al esposo, perfectamente puede enviarlo a un centro y darle la pensión a ese centro. ¿El ciudadano puede llamar al INS perfectamente, a través de la perfectamente envía una comunicación a la Dirección General de Prestaciones Económicas diciendo el barrio Primavera, etcétera, etcétera, y eso. La segunda, ya le damos la segunda es: honra a tu padre y a tu madre, y no nos dice a nosotros que al papá bueno sí debemos de honrarlo. Por lo tanto, nosotros los hijos no podemos argumentar que mi papá me abandonó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Esa es la promesa que nos hace el Señor y usted como hijo está obligado a darle la mano a ese padre que cometió un error y usted efectivamente en agradecimiento que está aquí en este mundo pues debe darle la mano sin justificar que fue abandonado por el papá. Ese es mi punto de vista, porque no puede ser que solamente querramos al papá que nos quiso y aquel que nos pegaba lo abandonemos. Pienso que nosotros tenemos la obligación, si somos cristianos, si no, pues a cada quien va a responder ante el Señor, pero pienso que efectivamente tenemos la obligación de cuidar a esa mamá o a ese papá que por alguna circunstancia nos abandonaron. Pero es que así es ahora, en la actualidad, este mundo tan egoísta, la gente solamente piensa en uno y le vale los demás. Y muy bien, comparto con usted totalmente su planteamiento. Haya sido bueno, haya sido malo, está en uno hacer el bien. Y exacto, más si es su sangre. Exacto. Doctor, algo que no me quedaba claro es, la mujer, la esposa le da maltrato, pero ¿dónde queda la responsabilidad de los hijos? Sí, correcto. Por eso es que se hace la ley 870, que es la última. ¿En qué parte está cuando una madre abandona un hijo? La ley 870 es el Código de la Familia. Por lo tanto, ahí encontramos cuando el papá abandona, cuando el hijo, etcétera. Ahí podemos encontrar la pensión alimenticia, de manera pues que ahí está la ley 870 para esa circunstancia. Y también nos decía una señora que tiene cáncer, y muy bien decía, nos dio las 764 semanas, pero no nos dijo el salario. Le respondo de dos maneras. Si usted gana más del doble del salario mínimo, más 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y tiene 764 y le dan pensión de invalidez total, su pensión equivaldría al 50% de ese promedio salarial. Gana 20, le darían 10.000 y luego si tiene familiar le darían asignaciones familiares. Y si gana menos del doble del salario mínimo, andaría por un 56% más o menos lo que recibiría por la pensión de invalidez total. Bueno, ¿había otra duda o ya finalizamos? Chontales, sí, hay una llamada, bueno. No, vamos a hacer una pausa, pero antes terminemos de contestarla. La de Chontales, por ejemplo, usted mande una comunicación sin decir su nombre a la Dirección de Fiscalización del INS, manifestando que trabaja para la empresa tal, de que tiene tanto tiempo, pues si tiene 2 años, diga que tiene 1 año, etcétera, y van a hacer una fiscalización porque ese empleador está cometiendo una evasión absoluta. Y hoy Día Internacional de los Trabajadores, lo mínimo que tiene que hacer un empleador es afiliar a sus trabajadores como un derecho y pagarle las prestaciones laborales establecida en el Código del Trabajo. Esa es la mejor responsabilidad social empresarial que tiene una empresa, cumplir
con la ley del Seguro Social y cumplir con el Código del Trabajo, cualquier otra responsabilidad social vendría por añadidura, pero estas dos son las principales.